¿Sabes? Nosotros somos llamados por definición a vivir en una transformación. Dios nos recibe como llegamos. Él sabe que llegamos en muchas formas quebrantados, en muchas formas heridos, envueltos en pecados, envueltos en cosas que Él desaprueba. Y aunque nos recibe tal como llegamos, no se conforma con dejarnos así. Él nos transforma. Él nos permite ser transformados por su gracia. Por esa razón hemos llamado a esta miniserie Cambio. Y yo hablaba la semana anterior, en la sesión anterior, que la palabra arrepentimiento significa cambio a la forma de pensar. Por esa razón es que la palabra arrepentimiento tiene que ver o se expresa en una conducta que, yendo en una dirección, da la vuelta y cambia el rumbo. ¿Por qué? Porque cambió mi forma de pensar sobre muchas cosas cuando soy confrontado por los pensamientos de Dios. Dios dice, mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Por esa razón, tenemos que elevar nuestra forma de pensar. Y quiero a partir de ahí arrancar en esta hora. Quiero que vayas a segunda de Pedro. Si trajiste tu cuaderno de anotaciones, tu pluma, anota este pasaje, abre tu Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1. Mira lo que la palabra dice. Queridos amigos, me gusta cómo Pedro habla. Pedro le dice amigos a sus oyentes. Y yo te quiero decir, querido amigo, diga conmigo, amigo. Querido amigo, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Diga conmigo, necesito pensar sanamente. Ahora ponga su mano en su cabeza y diga, Dios, enséñame a pensar sanamente. El apóstol Pedro, él sabía lo que era ser transformado. ¿Y sabes por qué? Porque él era un pescador y el Señor vino a su encuentro y no solamente transformó frente a sus ojos un escenario caótico a un escenario productivo. Usted recuerda, no hemos pescado nada en toda la noche. Vino Jesús y hubo una pesca milagrosa de lo que no era a lo que fue. Él no solamente transformó el escenario donde Pedro estaba, transformó a Pedro, porque le dijo, Pedro, ya no serás pescador simplemente, ahora serás un pescador de almas, de hombres. Vas a empezar a entender que el reino necesita echar redes para recibir a esa gente constantemente. Entonces, como Pedro sabía lo que era ser transformado. Usted recuerda, Jesús le dijo, ya no te llamarás Cefas, que significa endeble, ahora te llamarás roca, porque así es tu carácter, sólido. La gente te veía inestable, yo te veo como un hombre fuerte, firme, parado en sus convicciones, parado en su propósito, que nada ni nadie te moverá. Yo sé, Pedro, tú caminabas sobre las aguas y te hundías, pero déjame decirte, estarás ahora transformado de tal manera que caminarás en firmeza de tu propósito y nadie te moverá. Pedro sabía, Pedro conocía lo que era ser transformado. ¿Todo por qué? Por la obra del Señor al cambiarle la forma de pensar. Por esa razón es que Pedro le escribe a la gente y le dice, miren, la vez anterior les escribí, esta vez les vuelvo a escribir y en todo lo que escribo trato, intento, procuro refrescarle la memoria. Porque yo sé que luchamos con los recuerdos. Y hay cosas que no deberíamos recordar y estamos recordando. Y hay cosas que deberíamos tener presente y vivimos olvidando. Así que trato de refrescarles la memoria cada vez que puedo. Y los estimulo, los motivo a que sigan pensando sanamente. Él sabía, él sabía lo que era ser transformado, lo que era experimentar un cambio. Ahora bien, quiero compartirte algunas de las cosas donde somos desafiados a cambiar. Y aquí te voy a decir la primera. Somos desafiados a cambiar de una condición de creyentes a discípulos. Anótalo. Somos llamados a cambiar de una condición de dominguero
a alguien que vive 24/7 para el Señor. Somos cambiados constantemente cuando aceptamos que el Señor no nos mandó a ser creyentes, sino a ser discípulos. Y ese es un reto con el que estoy desafiado constantemente. Y quiero mostrarte un pasaje en las Escrituras que te va a ayudar a clarificar esta idea. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 13, verso 10 en adelante. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Ellos acaban de ver a Jesús dar un discurso increíble, elocuente, la gente fascinada. ¡Wow! ¡Qué espectacularidad! Mucho aplauso, mucha algarabía, una respuesta emotiva muy elevada. La gente dice: ¡wow! El buen sembrador. Y empezó Jesús a explicarlo de tal manera que la gente quedó maravillada. Pero el problema es que aun cuando fueron maravillados, no entendieron. Los discípulos que ya tenían algo de discernimiento, ellos veían a la gente y aunque veía la alegría de la gente, también entendían que había algo que no encajaba. ¿Por qué? Porque no cambiaban su manera de vivir. Vivían un gran momento, una gran experiencia, pero en el fondo su vida no cambiaba. Entonces los discípulos vienen y le preguntan: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y Jesús, escucha, Jesús no responde su pregunta directamente, sino que reta a un desafío mayor. Mire lo que dice verso 11. A ustedes se les permite entender los secretos del reino. Ellos le preguntan: ¿por qué les hablas con parábolas? Y Jesús le dice: es a ustedes a quienes se les permite entender los secretos del reino. Es más o menos como si tu hijo te viniera a preguntar y te diría: papi, ¿por qué no le compras hamburguesas a los niños que están allá? No, es que te la compré a ti. Es así de simple. Ahora, a veces nos hacemos la idea de que Jesús, siempre bonachón, lleno de gracia, no es directo. Pues déjame decirte, Jesús es directo en muchas formas. Y esta es una de esas. Le dice: mira, los secretos del reino no son para todos. Pero Señor, es una audiencia. Ellos vienen de lejos a escucharte. Señor, tú no, tú entiendes que se levantaron a las 9 de la madrugada el domingo para conectarse desde la sala de su casa cómodamente a las 10 de la mañana. Es un sacrificio. Y Jesús dice: sí, pero los secretos no son para ellos. Los secretos son para ustedes. ¿Y quiénes son ustedes? Los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá? Levanten su mano. Porque los secretos no son para la multitud, son para los discípulos. Jesús parece ser demasiado directo. Luego le dice: a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso es que uso parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Esto es algo muy duro de aceptar. La palabra que Jesús utiliza en el verso 11 cuando dice: a ustedes se les permite entender, es la palabra ginosco. ¿Y sabes qué significa? Significa un pensamiento claro, un conocimiento completo. Y me encanta, porque Jesús les dice: mira, la llave para elevar la manera de pensar, la llave para empezar a entender cómo funciona el reino de Dios, cómo funciona la vida y cómo funciona el reino de Dios en esta vida, es convertirte en un discípulo. Porque hay muchos que van a venir, van a oír, pero no van a entender. Hay muchos que van a ver cosas sobrenaturales, pero no van realmente a entender. Pero a ustedes, los discípulos, a ustedes se les permite tener acceso. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor Jesús? El acceso para subir en ese ascensor que te ayuda a elevar. Recuerdas, mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Y resulta que ese ascensor no es para todo el mundo. Debes tener simplemente el código. Recuerdo una vez que estaba en un hotel
y había dejado mi tarjeta y no tenía cómo subir en el ascensor. Y por más que el ascensor estaba abierto y yo ingresé en el ascensor, no podía subir porque se activaba solamente cuando presentaba la tarjeta. Y como había bajado y no la había cargado conmigo, me quedé estancado, me quedé bloqueado. Necesitaba subir, pero no podía. ¿Por qué? Porque no tenía el acceso. Jesús está diciendo, el acceso para subir, para elevar tu manera de pensar, para empezar a entender, el acceso es que te conviertas en un discípulo. Diga conmigo, seré un discípulo. Diga conmigo, soy un discípulo. Yo quiero acceder al entendimiento. Jesús les está diciendo, a los otros no se les permite. Los otros vendrán, se van a entretener, van a disfrutar, se van a quejar, van a hablar, van a murmurar, van a gritar llenos de emoción, pero su vida no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no entiende. Pero ustedes, que son discípulos, a ustedes se les permite entender los secretos del reino. Déjame decirte, se te permite tener significa tener acceso. Y los discípulos son los que tienen acceso. Ahora, en el verso 13 que leímos, cuando dice, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden, vuelve a aparecer la palabra entender. Esa palabra no es la misma que usó en el verso 11. Esa palabra es yemi. ¿Y sabes qué significa? Poner junto. Ahora, esto es lo interesante y espero que tú abras tu mente en este momento. Escucha lo que Dios tiene para compartir. Él dice, a los discípulos se permite tener acceso, entender, conocer, pero muchos vienen, ven, escuchan y no logran entender. No logran poner junto. ¿Qué significa esto? Poner junto significa, en forma sencilla, aprender a conectar las cosas. Aprender a conectar las cosas. Hay gente que está en la iglesia por mucho tiempo, tiene conocimiento, tiene respuesta a muchas cosas que se pueden preguntar bíblicamente, pero no logran conectar los puntos. No logran entender el por qué, por ejemplo, tienen que congregarse. Saben que tienen que congregarse, pero en su vida las cosas no funcionan y no se conectan. ¿Sabes por qué? Porque no conectan los puntos. Ellos todavía se preguntan, yo entiendo que la Biblia dice de dar, pero ¿por qué tengo que dar fielmente? ¿Por qué tengo que poner lo que Dios me dio ahí en la iglesia? No lo entienden porque no conectan los puntos. No logran captar por qué tienen que vivir en el servicio involucrados, dando todo el tiempo algo al Señor de sus fuerzas, como decíamos al inicio. Si recuerdan, ámalo con todas tus fuerzas. Hay gente que tiene la capacidad de conocer, pero no logra poner juntos. Y eso es lo interesante, porque Jesús dice, primero dice, los discípulos pueden entender, es decir, conocer, tienen acceso. El acceso al entendimiento, al crecimiento en la forma de pensar es el discipulado. Y muchos oyen, y aunque conocen, no conectan los puntos. Porque la palabra significa literalmente poner juntos. Entonces hay algunos que no logran poner juntos, porque no entienden. Entonces ahí es cuando uno camina en el Señor, cuando es discípulo, y aun cuando vienen situaciones difíciles, uno entiende lo que significa Romanos 8:28. Todas las cosas, Dios las predispone para el bien de aquellos que le aman. Pastor, pero he pasado una temporada muy difícil, una tormenta muy complicada. Y el Señor dice, conecta los puntos. Esa historia que viviste tiene algo que producir en el futuro que vivirás. Esa adversidad que atravesaste es algo que yo usaré cuando tú empieces a servirme y puedas traer consuelo a otros. Un discípulo sabe conectar los puntos. Ser discípulo es la llave que permite elevar nuestros pensamientos. ¿Sabes por qué muchos no logran elevar? Porque no son discípulos. La palabra discípulo se traduce literalmente como aprendiz, como alguien que está dispuesto a ser enseñado, como alguien que está dispuesto a ser entrenado. El problema es que hay muchos que no tienen un carácter moldeable.
Hay muchos que no se permiten ser guiados por otros, porque por alguna razón consideran que nadie está por encima de ellos, consideran que nadie tiene algo que aportar a sus vidas y eso los descalifica como discípulos. Esa es la razón por la que los fariseos, aun cuando conocían, no entendían. Ellos conocían Biblia más que nadie en su tiempo y sin embargo no entendían. Jesús les dijo, vayan y vuelvan a leer y entiendan lo que significa. Misericordia quiero, no sacrificio. Entonces, en la vida me he topado con gente que no tiene un espíritu de discípulo. Y aunque tienen 20 años en la fe, no han logrado entender los secretos del reino. No se involucran en el servicio. No se involucran en el propósito. Hay muchos que no tienen ese corazón de discípulo. Y como no tienen el corazón de discípulo, no logran crecer. No logran crecer. ¿Y sabes qué? Esta es mi oración y te soy abierto con toda la sinceridad del mundo. Yo no estoy trabajando para tener una congregación llena de creyentes. Queremos ver multitudes, por montón. Pero no quiero ver una multitud de creyentes. Queremos ver una multitud de discípulos. Eso es otra historia. Gente que se deja formar y gente que también asume el reto de formar a otros. Ahora, ¿cómo sabes cuando te conviertes en un discípulo? Voy a darte por lo menos algunas cosas como señales, algunas señales y tómalas como señales donde tenemos que ser transformados. Primero, pasamos del entretenimiento al propósito. Cuando tú dejas de simplemente buscar congregarte por entretenimiento, o sí, para calmar la conciencia de no sentirme mal, cumplí con el Señor y ya me presenté delante de Él. Y sabes qué, la multitud seguía a Jesús porque Jesús los alimentaba. Jesús sanaba sus enfermedades. Jesús hacía milagros a la vista de la gente. Y eso, aunque parezca increíble, eso era entretenimiento para la gente. ¡Wow! ¿Viste qué buena la música? ¿Viste qué tremenda la palabra? ¿Viste cómo oraron y cómo la gente se sanó? ¿Viste? Y eso es entretenimiento. No es que Dios no obre en ello. Dios obra en ello. Y Dios lo hace por amor a la gente que está en necesidad. Pero el discípulo deja el entretenimiento y vive en el propósito. Pedro sabía lo que era ver ante sus ojos un milagro que asombraba. Señor, toda la noche trabajé, no pesqué nada. Jesús se sube a la barca y ¡boom! La pesca milagrosa. ¡Wow! De la frustración a la productividad. Increíble, de no tener a tener y tener a la abundancia, al punto que la red se rompe, de lo común y cotidiano a lo sobrenatural. ¡Wow! Eso me impresiona, pero ¿sabes cuál es el punto? La impresión no transforma. Es entonces cuando Jesús cambia la narrativa y le dice, pero esto no debería asombrarte, porque esto simplemente es algo que va a ocurrir, pero quiero que entiendas y lleva al propósito. Tú serás ahora un pescador de hombres. Voy a usar tu vida con propósito. Esto que has experimentado, esto que ha sido tan cotidiano para ti, esto que ha sido tan día tras día en tu vida, tiene sentido en la agenda de propósito al que yo te estoy llamando a vivir. Un verdadero discípulo sale del entretenimiento, toma la toalla y empieza a lavar los pies de los demás. Un verdadero discípulo toma la causa de Jesús y la lleva donde quiera que vaya. Cualquiera sea el día que viva, cualquiera sea el entorno en el que se encuentre, lleva ese propósito en su corazón. Alguien debe decir, ay, ay, ay. Hay algunos que necesitan crecer en el entendimiento, pero el discipulado es el acceso. Y una de las primeras señales en las que tenemos que cambiar es esto, cambiar del entretenimiento al propósito. Ahora, número 2, tenemos que estar dispuestos a ser transformados en nuestra manera de ver, de una visión temporal a una visión eterna, de una visión temporal a una visión eterna. El apóstol Pablo dijo un día, piensen en las cosas del cielo
y no en las de la tierra. Ahora, quiero que esto se lea correctamente. No caigamos en el error de desconectarnos de la realidad, porque no es así. Usted recordará al mismo Señor diciéndole a su pueblo en un tiempo cuando les dijo, saben, construyan casas, planten huertos, eduquen a sus hijos, preparen para que sus hijos se casen en esta tierra en la que yo les he permitido establecerse, aun cuando ha sido en exilio. Entonces, el Señor constantemente invitaba al pueblo a tener una visión en el lugar donde estábamos. Por esa razón, no puedes desconectarte. Planifica tu vida, planifica tu futuro, planifica el futuro de tus hijos, planifica tus negocios, planifica cómo será, porque eso es correcto. Lo que no está bien es que en el planificar tengas una visión tan corta que te quedes solo en la tierra y dejes de mirar lo eterno. Una de las cosas donde tenemos que cambiar nuestro entendimiento es justamente, en el que nosotros dejamos de tener una visión solamente terrenal y empezamos a tener una visión eterna de las cosas. Todo lo que hago en este mundo tiene un impacto en este mundo, pero también tiene la posibilidad de impactar en la eternidad. Por esa razón la Biblia dice que un día todos seremos probados y todo lo que hayamos hecho al ser probado por el fuego, aquello que se queme, simplemente fue algo que construí para este mundo. Pero aquello que permanezca será algo que irá a la eternidad. ¿Y cómo se conecta eso, pastor? Esto es tremendo. Mira, un día Jesús dijo, no está mal que quieras ganarte el mundo, pero el problema es cuando ganas el mundo y pierdes tu alma. Porque ¿de qué te sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma, tu propia alma? Entonces, esto es algo en el que necesitamos pedir al Señor perspectiva. Señor, quiero tener una visión. Quiero ser una persona con mucha destreza, capaz de lograr cosas. Pero estas cosas que estoy logrando, si bien es cierto, las logro y las alcanzo de este lado de la vida, la pregunta es, ¿esto realmente va a ir a la eternidad? ¿Realmente me va a acompañar hacia el otro lado? ¿Sabes? En Lucas capítulo 16, verso 9, anótalo. Quiero mostrarte algo que Jesús dijo. Por eso yo les aconsejo que usen las riquezas de este mundo para ganar amigos. Y así, cuando esas riquezas se les acaben a ustedes, los recibirán. ¿Quiénes? Los amigos en las viviendas eternas. Es increíble, porque no podemos vivir en el día a día. Necesitamos aprender a caminar con una visión. Pero nuestra visión no puede ser corta, pensando en algo que simplemente va a quedar acá. Pero pastor, yo soy de esas personas que tiene visión de 20, de 30 años y celebro aquello. Pero si esa visión de 20, de 30 años se desconecta de lo eterno, algo está mal en tu visión. Algo necesita cambiar en tu manera de pensar acerca de la visión. Porque no simplemente construirás algo para que cuando tú mueras, muera contigo. O para que cuando el mundo se acabe, muera con el mundo. Querrás dedicar tu vida a construir algo que vaya a la eternidad. Y Jesús le está diciendo a la audiencia, miren, hay gente que sabe hacer amistades y sabe usar las cosas que tiene para lograr resultados aquí. Pero yo les digo, usen lo que tienen aquí para ganar amigos que cuando tengan que ir al cielo, sean ellos los que fueron alcanzados producto de los recursos que tenías, los que vayan contigo a la eternidad. Pero ¿sabes quiénes lo ven? Los discípulos. Hay muchos que no logran conectar los puntos. Si recuerdas, no entienden, no ponen juntos, no conectan los puntos. ¿Quiénes? La multitud. Entonces, ahí es cuando te das cuenta por qué algunos sí toman la toalla. Y no importa si los aplauden o no, están para Dios. Ellos saben, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para la gente, sabiendo que de Él, del Señor, es de quien recibirás la recompensa.
Pero hay otros que de alguna manera toman la toalla y esperan el aplauso de la gente. Y los que esperan el aplauso de la gente han mostrado que se han quedado en la multitud y no tienen el código de acceso para subir. El discípulo, el aprendiz, el que está dispuesto a ser moldeado, el que tiene un carácter que es moldeable, ese es el que puede entender. Y los secretos del reino no son para ellos, son para los discípulos, no son para la multitud, son para los discípulos. Quiero decir esto con mucho respeto. ¿Hay alguien que esté entendiendo en esta hora? Levante la mano. ¿Hay alguien que esté entendiendo? Muy bien. Amén. ¿Sabes? Esto me lleva a un pensamiento adicional. Debo pasar del entretenimiento, de simplemente ser un espectador, al propósito, como dicen por ahí, a ser un protagonista de lo que Dios está haciendo. Debo pasar de tener una visión temporal, por muy extensa que sea en el tiempo, a una visión eterna, donde el tiempo ya no existe. Necesito aprender a conectar todo lo que hago aquí con lo que va a ir allá. Y Jesús lo dijo, usa lo que tienes aquí para que cuando llegues allá, lo que entonces te encuentres es una gran cantidad de personas que te reciban, porque lo que tenías aquí lo usaste para que ellos vayan allá. Entonces ellos te recibirán allá. Número 3, tenemos que cambiar acerca de nuestra manera de pensar sobre dar. El Señor Jesús dijo, mira, Hechos 20:35, citaron las palabras de Jesús. El apóstol dice, deben recordar las palabras del Señor Jesús. No importa si no aparecen estas palabras textualmente en los evangelios, pero son palabras de Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Es más bienaventurado cuando das que cuando recibes. Entonces, una de las cosas que necesitamos es transformar en nuestra manera de pensar, es, si bien es cierto, me gusta recibir, Dios espera que por su naturaleza, que ahora está en mí, yo sea capaz de dar mi tiempo, dar mis recursos, dar mi experiencia, dar lo que Dios me dio, porque de gracia recibí, doy de gracia. Lo que de gracia he recibido, ahora lo entrego de gracia. No puedo caer en la trampa de es mi experiencia, es mi conocimiento, es mi tiempo, es mi fuerza, es mi recurso. Ya no puedo. El discípulo no cae en esa trampa. El discípulo se extiende y entiende que hay mayor bendición. Porque esa es la propuesta del Señor. Hay mayor bendición en dar que en recibir. Una de las cosas con las que Dios me ha estado confrontando estos días es esta. Hay muchos que les gusta presentar ofrenda al Señor. Y entiéndase ofrenda como algo que tú entregas. No necesariamente dinero, tu tiempo, tu talento, obviamente tus recursos. Entonces hay muchos que les fascina presentar ofrenda. El problema es que aquellos que presentan ofrenda no conocen lo que es el sacrificio. Eso es algo con lo que Dios me ha estado confrontando. Porque el sacrificio no es una ofrenda, el sacrificio es una entrega total. Entonces hay algunos que se sienten contentos con el tiempo que ofrendé al Señor al sentarme y escuchar el domingo la prédica. El tiempo que ofrendé al Señor al sentarme y enseñar a otros desde la comodidad de mi casa lo que la palabra me enseña. El tiempo o mi donativo con el cual ya he cumplido. Y hay algunos que disfrutan eso y yo dice, sabes que está bien, pero los que viven en eso y se quedan en eso no avanzan y no entienden lo que significa la entrega. El sacrificio, donde descubren que todo lo que son y todo lo que tienen es por mí y para mí. Entonces, cuando el Señor empieza a hablarme fuertemente en eso, Él me dice, mira, enséñales, es más bienaventurado dar. No digo que no van a recibir, porque aquí está el secreto. Yo no soy deudor de nadie, yo siempre retribuiré, yo siempre recompensaré. Nada de lo que hagas, el mismo Jesús dijo, nada de lo que hagas en este mundo, todo lo que hayas dejado, no vas a terminar la vida sin ver una recompensa, no solo aquí, sino también en la eternidad. Pero por alguna razón nos aferramos a la idea, no tengo tiempo, es mi dinero, no tengo fuerzas para eso. Y el Señor está constantemente desafiándonos, mis pensamientos, tus pensamientos.
¿Sabes cuál es el secreto para entrar en este nivel de crecimiento en la forma de pensar? Sé un discípulo, conviértete en un discípulo. Muchos oirán, pero no entenderán. Aunque tengan todos los elementos, no sabrán conectar los puntos. Y eso está pasando en la iglesia. Hay gente que tiene todos los elementos y no sabe preparar el plan de Dios. Es como un chef. Él conoce, entonces tiene lo que tiene sobre la mesa y prepara lo que prepara de forma tan espectacular que todo el mundo disfruta de ello. Y me pones a mí y tengo todas las mismas cosas que tiene el chef sobre la mesa. Y como no es mi campo, yo no tengo ni idea de qué hacer con eso. ¿Por qué? Porque aunque tengo los recursos, tengo las ideas, no las sé conectar. Recuerda, entender significa poner junto, aprender a conectar lo uno con lo otro. Hay gente que tiene respuestas bíblicas a muchas situaciones, pero no sabe cómo se conectan con el propósito de Dios para sus vidas. Ese es el reto. ¿Sabes? Algo que quiero sembrar en tu corazón es esta misma naturaleza de Dios. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. La naturaleza de Dios es dar. Y la naturaleza de Dios en los hijos, en los discípulos, se expresa a través de la generosidad. De que nosotros también seamos capaces de dar. Y quiero cerrar compartiéndote una última idea. Somos desafiados a buscar la plenitud. Somos desafiados a buscar la plenitud. Sabes, Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y vida plena, abundante. El único detalle es que la plenitud es un concepto indefinido por muchos. Hay gente que vive su vida y no conoce lo que es la plenitud. No la logra definir. Una de las cosas que me enseñaron en coaching es que aquello que no logro poner en palabras no existe para mí. Y ese es el problema, porque como no me ha sido revelado, me hablas de algo que yo no entiendo, que yo no me imagino, porque no tengo palabras para describirlo. Y hay una realidad en la iglesia. Vidas y hogares no logran disfrutar la plenitud. Y aquellos que logran disfrutar a veces la plenitud, no logran definirla con claridad, porque a veces pensamos que la plenitud tiene que ver con cosas tangibles o materiales. Y es mucho más que eso. Es mucho, mucho, mucho más que eso. ¿Sabes? Vivimos en un tiempo de tanta comodidad. Cuando pensamos que ser parte del cuerpo de Cristo es como ser miembro de un club social. Entonces, empezamos a tergiversar conceptos y Dios dice, eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Necesitamos aprender a buscar la plenitud en todo. Creo que de alguna manera hay un autor que me ayuda tal vez a clarificar esto o lo explica mejor que yo. Jim Collins escribió un libro, Empresas que sobresalen. Y él, en su libro, que es un clásico del mundo organizacional, si no lo has leído, deberías leerlo. En su libro, él presenta un concepto que es bastante revelador. Él dice, lo bueno es enemigo de lo excelente. Lo bueno, por el simple hecho de ser bueno, hace que uno lo disfrute, pero se pierda el siguiente nivel, que es la excelencia. Lo bueno es enemigo de lo excelente. Y de alguna manera creo que eso es exactamente lo que, lo que, lo que el Señor nos está desafiando. Mira, hay gente que ve su manera de pensar y piensa que es una buena manera de pensar, porque en esa manera de pensar logra resolver cosas, logra disfrutar de ciertas cosas, logra vivir de tal manera y está bien, pero mis pensamientos son más altos y son excelentes. Y lo bueno es enemigo de lo excelente. Bueno, es que tengo una buena vida, ya estoy aquí quieto, ya el enemigo no me molesta, así que no voy a alterar al enemigo, no voy a molestarlo. Y déjame decirte, alguien dijo una vez y me impactó, si vas en una dirección y por mucho tiempo no tienes oposición, probablemente no estás yendo en contra del enemigo, sino caminando con él. Dios nos desafía a buscar la plenitud.
Y obvio, hay quien desea robarnos la plenitud, porque su intención es robar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que tengamos una vida plena y abundante. Y somos desafiados a decir, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito aprender a conocer esa vida. Esa vida no significa una vida sin adversidad. Significa una vida que disfruta vivir el propósito de Dios aún en medio de la adversidad. Y esto es paradójico, pero es hermoso. Ah, el pueblo de Israel conocía Egipto, conocía la esclavitud. Entonces no entendía lo que era una tierra de promesa. Por esa razón es que en el desierto, como lo único que conocía era la esclavitud, se aferraba a la esclavitud. Y el Señor decía, pero es que tengo algo más para ti. Sí, pero es que en Egipto por lo menos tenía esto. Es que en Egipto por lo menos disfrutaba de esto. Es que en Egipto no me pasaba esto. Entonces, como lo único que conocía en su forma de pensar era lo que vivía en Egipto, se aferraba a Egipto, su manera de pensar. Y el Señor le decía, pero tengo esto. Sí, pero es que lo que conozco es esto. Y entonces me aferro a esto. Y en el desierto, en lugar de avanzar, se vio enredado dando vueltas. Y de alguna manera, es lo que sucede con mucha gente cristiana. Dios dice, te estoy desafiando a elevar tu manera de vivir, viviendo en propósito, viviendo como discípulo. El discípulo es el acceso a una forma de pensar diferente. Sé moldeable, sé enseñable. Tómate el tiempo, la decisión de ser un discípulo. Cambia tu mentalidad acerca de lo terrenal a lo eterno. Cambia tu mentalidad del entretenimiento al propósito. Cambia tu mentalidad de simplemente recibir, aprender a dar. Busca la plenitud en todo. Pero como no conozco lo que es la plenitud, me aferro a lo que conozco. Y pienso que eso es suficiente, que eso es bueno. Y sabes qué, la verdad es que Dios tiene mucho más. Sabes, en Dios siempre hay algo nuevo. En Dios siempre hay algo nuevo. Tu matrimonio puede ser mucho mejor de lo que hoy es. No te conformes con sobrevivir en tu matrimonio. No cuando Él dijo, vine para que tengas una vida abundante, plena. Pero hay algunos que dicen, bueno, yo no sobrevivo, pero estoy bien, vivo, 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 vivo. Entonces, lo bueno es enemigo de lo excelente. Lo bueno se convierte en enemigo de la vida abundante. Bueno, que ya tenemos una buena familia en Cristo, vemos el favor de Dios, disfrutamos de su bien, nos sentimos contentos, pero no conocemos la plenitud. Y cuando somos desafiados a ir de una etapa a la otra, me aferro a la anterior, porque esa es la que conozco. Por esa razón es que cambiar es difícil, porque me obliga a hacer ajustes que no quiero hacer. Es ahí donde necesitamos pedirle al Señor, ayúdame a cambiar.